Detrás de la retórica de la cooperación diplomática y la vecindad continental, yace una dimensión oculta donde las fronteras de la soberanía mexicana se diluyen ante las prioridades de seguridad de Washington. A lo largo de casi un siglo, el territorio nacional ha servido como escenario para operaciones clandestinas, redes de cooptación política, entregas controladas de armamento e infiltraciones de alta tecnología conducidas por diversas agencias de los Estados Unidos. El presente reporte documental, estructurado como una crónica de investigación periodística para audio, analiza minuciosamente cada uno de los episodios en los que se ha evidenciado la presencia activa de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, la Administración para el Control de Drogas, la DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, la Oficina de Aplicación de Leyes de Migración y Aduanas, ICE, y la Oficina Federal de Investigación en México. La historia moderna de las operaciones de inteligencia de los Estados Unidos en territorio mexicano tiene un nombre propio: Winston McKinley Scott. Scott inició su carrera en el ámbito de seguridad nacional al ingresar a la Oficina Federal de Investigación, el FBI, el 17 de marzo de 1941, donde fue originalmente asignado a la sección de criptografía antes de convertirse en agente especial. Bajo el mando directo de J. Edgar Hoover, Scott fue enviado a Pittsburgh para espiar a la población de origen alemán simpatizante del nazismo. Posteriormente fue comisionado a la Embajada de los Estados Unidos en Cuba en febrero de 1943. Luego de esta asignación, fue reclutado por la Oficina de Servicios Estratégicos, llamada OSS, enviado a Londres, donde asumió la dirección de la sección alemana de la rama de contraespionaje, conocida como X2. En 1950, luego de la creación de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, Scott fue promovido a jefe de la División de Europa Occidental de la Oficina de Operaciones Especiales, supervisando la recolección de inteligencia en Francia, Gran Bretaña y Alemania Occidental. En agosto de 1956, Winston Scott asumió la jefatura de la estación de la CIA en la Ciudad de México, cargo que ocuparía de manera ininterrumpida hasta 1969, convirtiéndose en el procónsul de la inteligencia estadounidense en este país. Scott, impulsado por una profunda ideología de extrema derecha, justificaba el respaldo a regímenes autoritarios con tal de contener la influencia de la izquierda en América Latina. En diciembre de 1958, Scott diseñó y puso en marcha una red clandestina de espionaje y reclutamiento bajo el nombre clave LITEMPO. El acrónimo utilizaba el prefijo LI, que correspondía al Código Operativo de la CIA para México, y TEMPO, un término acuñado por Scott para describir un canal de comunicación directo y altamente productivo con los funcionarios de mayor rango del Estado mexicano. La red LITEMPO funcionaba como un mecanismo de inteligencia paralelo a los canales diplomáticos formales. A través de esta red, la CIA proporcionaba a la presidencia mexicana un resumen diario sobre supuestos enemigos de la nación, revolucionarios de izquierda y misiones diplomáticas del bloque soviético, mientras extraía información clasificada del gabinete presidencial. El nivel de penetración de esta operación era tan profundo que reclutó a 12 agentes colaboradores en el núcleo del poder político en México. Los principales activos de la red incluían a figuras del más alto nivel del régimen del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Los primeros agentes encubiertos de la CIA prácticamente pertenecían al PRI. LITEMPO 1, Emilio Bolaños, nepote y colaborador de Gustavo Díaz Ordaz, quien actuaba como el primer intermediario físico para entregar mensajes confidenciales y recursos a la CIA. LITEMPO 2, Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación y posteriormente presidente de México de 1964 a 1970. Díaz Ordaz mantenía una amistad tan íntima con Winston Scott que asistió como testigo de honor a su boda en diciembre de 1962, compartiendo dicho rol con el entonces presidente Adolfo López Mateos, quien actuó como padrino nupcial del enlace. LITEMPO 4, Fernando Gutiérrez Barrios, alto mando de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, y estrecho colaborador de la CIA desde 1960. Gutiérrez Barrios desempeñó un papel crucial luego del asesinato de John F. Kennedy en noviembre de 1963, al coordinar e interrogar personalmente a Silvia Durán,
La secretaria mexicana que atendió a Lee Harvey Oswald durante su visita a los consulados soviético y cubano en la Ciudad de México en septiembre de ese mismo año. Litempo 8. Luis Echeverría Álvarez, subsecretario y posterior titular de la Secretaría de Gobernación, quien eventualmente asumiría la presidencia de la República de 1970 a 1976. Echeverría facilitaba visas de tránsito y controlaba el flujo de información gubernamental hacia la estación de la CIA. Litempo 12. Un oficial subordinado de Fernando Gutiérrez Barrios dentro de la DFS, que a partir de 1966 sostenía reuniones cotidianas con George Munro, uno de los oficiales de mayor confianza de Winston Scott, para entregarle copias íntegras de reportes confidenciales sobre el Partido Comunista, grupos trotskistas, exiliados de Cuba y representaciones culturales de Europa del Este. El análisis histórico de esta red de espionaje revela una grave falla analítica en el flujo de información. Al depender exclusivamente de la información provista por sus propios agentes cooptados, como Díaz Ordaz y Echeverría, la estación de la CIA en México cayó en un efecto de cámara de eco durante el movimiento estudiantil de 1968. Winston Scott transmitió de manera acrítica las narrativas ficticias elaboradas por la Secretaría de Gobernación, que acusaban a los estudiantes de ser parte de una conspiración comunista internacional financiada por La Habana. Como resultado, la CIA actuó como un mero transcriptor de la propaganda del régimen de Díaz Ordaz, ayudando a justificar ante el gobierno estadounidense la violenta represión que culminó en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La estación de la CIA en México no solo se enfocaba en la política interna, sino que utilizaba la Ciudad de México como base para espionaje regional. Un ejemplo de esto ocurrió el 17 de junio de 1968, cuando Scott envió un memorando secreto al embajador Fulton Freeman detallando una operación de contrainteligencia contra la Unión Soviética en territorio mexicano. Agentes de la estación de la CIA detectaron que el oficial del Servicio Exterior soviético, Nikolai Leonov, sostuvo un encuentro clandestino en la capital del país con un ciudadano latinoamericano, a quien le entregó un paquete misterioso. Luego de realizar un seguimiento físico de este individuo hasta su hotel, los oficiales descubrieron que estaba registrado bajo el nombre de Feliciano Pachón Chaconta y viajaba acompañado por una mujer llamada Moreno. Ambos fueron identificados como miembros de alto rango del Partido Comunista Colombiano, del PCC y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Luego de ser alertados por la CIA, las autoridades colombianas los arrestaron a su llegada a Bogotá el 20 de abril de 1968, portando $100,000 estadounidenses en efectivo. Durante los interrogatorios subsiguientes, los detenidos revelaron la estructura clandestina del PCC, los planes de las FARC y la existencia de transferencias monetarias previas de la Unión Soviética por un monto de $200,000 en junio de 2000. Por un monto de $200,000 en junio de 1967. Durante los interrogatorios subsiguientes, los detenidos revelaron la estructura clandestina del PCC, los planes de las FARC y la existencia de transferencias monetarias previas de la Unión Soviética por un monto de $200,000 en junio de 1967. Tras su retiro en 1969, Scott se dedicó a escribir sus memorias en un manuscrito titulado It Came Too Little. Scott falleció repentinamente el 26 de abril de 1971, 2 días antes de una cita agendada con el director de la CIA, Richard Helms, para discutir el contenido del libro. En una operación expedita e ilegal, agentes de la CIA irrumpieron en su domicilio en la Ciudad de México y confiscaron todas sus pertenencias personales, incluyendo 3 grandes cajas de documentos, cintas de audio con la supuesta voz de Lee Harvey Oswald y el manuscrito original. Su hijo, Michael Scott, entabló una demanda judicial contra la CIA en la década de los 90. Logró la devolución parcial del manuscrito, aunque con severas censuras que eliminaban todo registro de las actividades de Winston Scott en territorio mexicano posteriores a 1947, bajo el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional de los Estados Unidos. La cómoda relación de subordinación mutua que existía entre las agencias de inteligencia estadounidenses y el régimen del PRI se fracturó el 7 de febrero de 1985, cuando el agente especial de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar, y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar fueron secuestrados a las afueras del consulado de los Estados Unidos en Guadalajara, Jalisco.
Luego del hallazgo de sus cuerpos mutilados semanas después, la DEA lanzó de manera unilateral la Operación Leyenda, un despliegue masivo encaminado a procesar ante la justicia federal estadounidense a todos los responsables de la muerte de Camarena en el centro de esta investigación. Ahí se colocó el doctor Humberto Álvarez Machaín, un ginecólogo mexicano que ejercía su profesión en Guadalajara. De acuerdo con las acusaciones presentadas por la DEA, Álvarez Machaín se encontraba en la residencia donde Camarena fue retenido y torturado por los líderes del cártel de Guadalajara. La DEA sostenía que el médico utilizó sus destrezas profesionales y le inyectó diversas sustancias farmacológicas para prolongar artificialmente la vida del agente especial bajo tortura, garantizando que el interrogatorio continuara y que Camarena revelara lo que sabía sobre las investigaciones de las plantaciones de marihuana de la organización criminal. A finales de 1989, los agentes de la DEA intentaron convencer a las autoridades de la Policía Judicial Federal Mexicana de que capturaran y entregaran al médico mediante canales informales. Al fracasar esta vía diplomática, la DEA tomó la decisión de ejecutar un secuestro clandestino. Para ello, agentes de la DEA instruyeron a uno de sus informantes, identificado como Antonio Gárate Bustamante, para que contactara a posibles ejecutores del rapto en territorio nacional. Ofrecieron una recompensa neta de $50,000 por la entrega del ginecólogo en los Estados Unidos. En marzo de 1990, un exagente de la policía mexicana llamado José Francisco Sosa fue reclutado para la operación de un intermediario de apellido Barragán, bajo la falsa promesa de que la DEA le iba a conseguir un puesto de trabajo formal dentro de las estructuras de seguridad pública del gobierno mexicano si colaboraba con esta extracción. El 2 de abril de 1990, un grupo integrado por 5 o 6 sujetos armados, entre ellos policías mexicanos pagados por la DEA, irrumpió con violencia en el consultorio privado de Álvarez Machaín en Guadalajara. El médico fue encapuchado, privado de su libertad y trasladado a un aeródromo local. Ahí fue subido a bordo de una aeronave bimotor de hélice que voló directamente hacia la frontera con los Estados Unidos, aterrizando en El Paso, Texas, donde agentes especiales de la DEA lo aguardaban en la pista para arrestarlo formalmente. El gobierno de México emitió una protesta enérgica denunciando que la DEA había violado el Tratado de Extradición Bilateral y vulnerado los principios más elementales del derecho internacional y de la soberanía nacional. El caso escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, bajo el expediente United States versus Álvarez Machaín. El 15 de junio de 1992, en una polémica decisión de 6 votos contra 3, redactada por el presidente de la Corte, William Rehnquist, el tribunal resolvió que el secuestro del médico no impedía que fuera juzgado en una corte estadounidense por cargos de conspiración para secuestrar y asesinar a un agente federal. Invocando la añeja doctrina Kerr-Frisbee, Rehnquist determinó que la jurisdicción penal de un tribunal no se ve afectada por los métodos ilícitos mediante los cuales se consigue la presencia del imputado, a menos que el tratado de extradición prohíba de forma explícita los secuestros gubernamentales transfronterizos. Los ministros John Paul Stevens, Harry Blackmun y Sandra Day O'Connor emitieron un voto disidente. Advirtieron que la resolución violaba de manera flagrante la esencia del derecho internacional. Pese a la convalidación del secuestro por parte de la Suprema Corte, el juicio contra el médico mexicano se desmoronó en diciembre de 1992. El juez federal de distrito en Los Ángeles, Edward Rafferty, determinó que el pliego acusatorio del Departamento de Justicia no tenía sustento probatorio y que las acusaciones de la DEA estaban fundadas en meras sospechas y conjeturas. Rafferty ordenó la absolución inmediata de Álvarez Machaín y su regreso a México. La saga legal del médico tuvo un epílogo que devela un inquietante mecanismo de impunidad estatal. Tras su retorno a Guadalajara, Álvarez Machaín interpuso una demanda civil de daños y perjuicios en contra del gobierno de los Estados Unidos al amparo de la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, FTCA por sus siglas, alegando detención ilegal y falsedad de declaración por parte de la DEA. Sin embargo, en 2004, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos desechó en definitiva su demanda civil bajo el argumento de que los daños y la privación ilegal de la libertad ocurrieron predominantemente en territorio mexicano y por ende el gobierno federal de los Estados Unidos gozaba de inmunidad, soberanía ante demandas por agravios cometidos en el extranjero. El análisis jurídico de este caso revela un efecto dominó sumamente perjudicial para la propia seguridad nacional de los Estados Unidos. En el año 2026,
El Departamento de Justicia estadounidense utilizó precisamente la jurisprudencia del caso Álvarez Machaín de 2004 para solicitar el desechamiento de una demanda civil entablada por los familiares del agente de la Oficina de Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas de ICE, Jaime Zapata, quien fue asesinado por el cártel de los Zetas en una carretera de San Luis Potosí en febrero de 2011. El Departamento de Justicia argumentó que, al igual que en el caso del secuestro del médico, dado que el daño letal contra el agente de ICE ocurrió fuera de las fronteras de los Estados Unidos, la Corte Civil carecía de jurisdicción para sancionar económicamente al gobierno estadounidense por supuesta negligencia operativa previa ocurrido dentro de su territorio. Así, el precedente sentado por un acto de secuestro extrajudicial de la DEA terminó desprotegiendo legalmente a los familiares de un agente de otra corporación estadounidense caído en cumplimiento de su deber en México. Con el inicio del siglo de la militarización de la seguridad en México en el año 2006, la cooperación bilateral alcanzó niveles de financiamiento sin precedentes a través de la Iniciativa Mérida. Al amparo de esta supuesta alianza, agencias de los Estados Unidos diseñaron y ejecutaron de manera sistemática operativos clandestinos de trasiego controlado de armamento. Bajo la falaz premisa de combatir el contrabando, se permitió que miles de armas de asalto cruzaran la frontera norte hacia territorio mexicano para ser adquiridas por organizaciones criminales altamente violentas, como el Cártel de Sinaloa, los Zetas y el Cártel del Golfo. La de mayor trascendencia internacional fue la Operación Rápido y Furioso, coordinada entre el otoño de 2009 y principios de 2011 por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF, desde su delegación en Phoenix, Arizona, con el apoyo oficial de la oficina de Tucson. El plan operativo consistía en permitir que compradores de paja o intermediarios adquirieran de forma ilícita fusiles de asalto calibre 50, AK-47 y AR-15 en armerías de Arizona, para luego caminar estas armas a través de la frontera de manera controlada y localizarlas con sensores en las casas de seguridad de los líderes de los cárteles. Sin embargo, los informantes del inspector general del Departamento de Justicia revelaron que la operación fue un fracaso absoluto, caracterizado por fallas de juicio administrativo colosales. La ATF en Phoenix ocultó deliberadamente los detalles operativos a sus propios agregados de seguridad, destacamentados en la embajada estadounidense en la Ciudad de México. De hecho, cuando el agregado de la ATF en la capital mexicana intentó ingresar las solicitudes de rastreo de las armas recuperadas en escenas del crimen a través del sistema electrónico de rastreo de armas conocido como E-Trace, directivos de la ATF en Washington bloquearon sus accesos para ocultar que esas armas provenían de un programa supervisado por la propia agencia. De igual manera, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de CBP y de ICE, detuvieron en diversas ocasiones a los sospechosos de contrabando en la frontera, pero recibieron órdenes directas de la ATF de liberarlos y permitir el cruce de los fusiles. La magnitud del flujo de armas caminadas bajo el amparo de la ATF y otras agencias de los Estados Unidos incluyó al menos 8 operaciones documentadas de trasiego controlado entre 2004 y 2011. Esto consistió en introducir armas a México con sensores, supuestamente para saber a dónde iban a parar esas armas y actuar en contra de esos delincuentes. Estamos ante un caso delicadísimo porque se está reconociendo que hubo una intromisión ilegal, violatoria de nuestra soberanía por un gobierno extranjero. Aunque exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón han sostenido de manera sistemática que desconocían la existencia de este programa, la evidencia de los archivos binacionales apunta en sentido contrario. En abril de 2009, el presidente Calderón y su procurador general, Eduardo Medina Mora, se reunieron en Cuernavaca con la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con Janet Napolitano, donde se constituyó formalmente el Gun Runner Impact Team. Como parte de esta colaboración asimétrica, el gobierno de los Estados Unidos transfirió a la PGR en 2008 el sistema de rastreo E-Trace con un valor superior a los $9 millones. Asimismo, en septiembre de 2010, el agente especial a cargo de la ATF en Phoenix, William Newell, sorteó de manera deliberada a los agregados diplomáticos para reunirse en Hermosillo con el delegado de la PGR en el estado de Sonora. Newell le solicitó explícitamente mantener informada a la cúpula de la PGR sobre el desarrollo de las investigaciones de entregas controladas en la entidad, pero exigió mantener bajo total secrecía
las actividades frente a la Policía Federal y la propia oficina de enlace de la ATF en la Ciudad de México, de cuya lealtad desconfiaban los oficiales estadounidenses. El desenlace de esta irresponsable estrategia operativa de las agencias estadounidenses fue devastador para el tejido social mexicano. Las armas caminadas por la ATF cruzaron la frontera libremente. Fueron utilizadas en múltiples homicidios en territorio nacional, exacerbando la ola de violencia ligada a la guerra contra el narcotráfico. La gravedad del caso se evidenció ante el Congreso de los Estados Unidos cuando Phoenix ATF Special Agent John Dodson denunció públicamente la complicidad de su propia agencia al permitir de manera deliberada el tráfico de armas. El escándalo político resultante, que costó la renuncia del fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, en septiembre del 2014, se desató tras confirmarse que fusiles pertenecientes a la Operación Rápido y Furioso fueron utilizados para asesinar al agente de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, Brian Terry, el 14 de diciembre del 2010 en Arizona, y también al agente de ICE, Jaime Zapata, el 15 de febrero del 2011 en San Luis Potosí. Si bien las narrativas diplomáticas del Departamento de Estado sostenían de manera reiterada que la labor de sus agencias de seguridad en territorio mexicano eran meramente de asesoría y de carácter técnico en oficinas consulares, un incidente armado el 24 de agosto del 2012 dejó al descubierto que agentes estadounidenses de la CIA participaban de manera activa en operativos de campo y adiestramiento táctico militar directo. Aquella mañana, una camioneta de lujo marca Toyota Sequoia de color gris con placas diplomáticas de la Embajada de los Estados Unidos y blindaje nivel 7 circulaba por el tramo carretero conocido como Tres Marías, en el municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos. A bordo del vehículo de la embajada estadounidense viajaban 2 empleados de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA, y un capitán de la Secretaría de Marina, de la CEMAR de México. Los tripulantes de la Toyota Sequoia se dirigían por un camino secundario hacia las instalaciones del Polígono Militar de Tiro y Entrenamiento de la Infantería de Marina, localizado en la zona boscosa de Xalatlalco, en los límites del Estado de México. Súbitamente el vehículo diplomático fue emboscado por un nutrido grupo de hombres armados que tripulaban vehículos particulares y patrullas de la Policía Federal Mexicana. Los policías federales abrieron fuego directo contra el automóvil de la embajada de manera sistemática. En un intento por detener la agresión, el conductor aceleró la marcha, desató una persecución armada por varios kilómetros sobre la autopista de Cuota México-Cuernavaca. La investigación balística posterior realizada de manera coordinada por la PGR y el FBI determinó que los elementos de la Policía Federal dispararon a matar. Realizaron un total de 152 tiros directos con fusiles de asalto en contra de la cabina de la camioneta. Los informes señalaron que los agresores continuaron accionando sus armas de fuego incluso después de haberse aproximado físicamente al vehículo blindado y observar de cerca las placas diplomáticas y las credenciales que identificaban a los ocupantes. Uno de los oficiales de la CIA se vio forzado a fingir estar muerto dentro del habitáculo cubierto de astillas y sangre para disuadir a los policías federales y lograr que cesaran la agresión armada. Los 2 agentes estadounidenses sufrieron heridas graves de proyectil de arma de fuego, pero lograron sobrevivir únicamente gracias a la resistencia extrema del blindaje nivel 7 del vehículo, partiendo de regreso a los Estados Unidos a bordo de una ambulancia aérea, pocas horas después de los hechos. La posterior reconstrucción física de los hechos realizada el 11 de septiembre del 2012 por peritos de la PGR, la Marina y personal diplomático de la Embajada norteamericana desveló la presencia sistemática de operaciones tácticas militares conjuntas, donde personal militar de retiro estadounidense y agentes en activo de la CIA estaban entrenando a marinos mexicanos en operaciones de asalto de alta precisión, empleando aeronaves no tripuladas, los llamados drones. El ataque, calificado por los tribunales federales como un atentado directo de carácter institucional para la paz social y política internacional de la nación, derivó en la consignación penal de 14 policías federales implicados en esta emboscada. El 18 de junio del 2019, una docena de estos oficiales de la extinta Policía Federal fueron sentenciados a una pena de 34 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio calificado, ordenándoseles además el pago de una indemnización por concepto de daños materiales y morales superior a los 1.8 millones de pesos. En 2021, dada la trascendencia diplomática de este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el expediente penal, lo asignó al ministro Juan Luis González Alcántara para su análisis integral.
El despliegue de la DEA en México a lo largo del siglo XXI recurrió de manera asidua al establecimiento de las Unidades de Investigaciones Sensibles, la SIU. Este programa élite, iniciado originalmente en 1997 con bases operativas similares en Colombia, Perú y Bolivia, reclutaba oficiales de la Policía Federal Mexicana que debían someterse a estrictos exámenes de control de confianza, polígrafo y adiestramiento táctico directo impartido por instructores de la DEA en Quantico, Virginia. En su época de mayor expansión, en el año 2007, la SIU en México contaba ya con 184 agentes federales desplegados en territorio nacional, divididos en 2 unidades tácticas de élite. No obstante, este andamiaje de seguridad conjunto contenía una vulnerabilidad letal: la profunda filtración de sus mandos directivos por parte de las organizaciones delictivas. El punto neurálgico de este colapso sistémico fue el comandante de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, conocido en el bajo mundo bajo el alias de La Reina o La Oficial. Reyes Arzate se desempeñó como el director general de la SIU de la Policía Federal de 2008 a 2016, fungiendo como el principal receptor de la información de inteligencia altamente clasificada provista por la DEA en territorio nacional. La traición de la reina propició una de las mayores catástrofes humanitarias de la llamada guerra contra las drogas en México. En el año 2011, un agente especial de la DEA consiguió interceptar y descifrar los números confidenciales de comunicación satelital personal de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, jefes máximos de la violenta organización delictiva de los Zetas. Siguiendo los protocolos de la SIU, el oficial de la DEA entregó esta valiosa información a la unidad mexicana encabezada por Reyes Arzate para preparar un operativo de asalto coordinado encaminado a su captura. Sin embargo, Reyes Arzate filtró de inmediato la información confidencial a los líderes de los Zetas a cambio del cobro de sobornos de cientos de miles de dólares estadounidenses. Al enterarse de que sus comunicaciones satelitales habían sido vulneradas por las agencias norteamericanas, los hermanos Treviño Morales infirieron erróneamente que miembros de su propia estructura y familiares asentados en el estado de Coahuila actuaban como soplones de la DEA. Esto desató la sangrienta masacre del municipio de Allende, Coahuila, ocurrida en marzo de 2011, donde sicarios armados de los Zetas demolieron decenas de viviendas, secuestraron, torturaron y ejecutaron de manera extrajudicial a un número indeterminado de civiles indefensos, cuyo registro oficial oscila entre decenas y cientos de personas desaparecidas. Arrasaron con familias enteras simplemente por la sospecha infundada surgida de la filtración del comandante de la SIU. Reyes Arzate continuó operando en el corazón de la inteligencia federal mexicana hasta que fue arrestado por agentes del FBI en Nueva York el 24 de enero del 2020. En octubre del 2021, el excomandante de la SIU se declaró culpable de conspiración internacional para el tráfico de cocaína ante el Tribunal del Distrito Este de Nueva York. En febrero del 2022, Reyes Arzate fue sentenciado a una pena de 10 años de prisión en los Estados Unidos, cerrándose así un capítulo sombrío de simulación institucional. Este colosal fallo de seguridad y la constatación de que las agencias extranjeras operan con total impunidad, compartiendo información que deriva en matanzas de civiles, motivó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a ordenar en abril del 2021 la disolución inmediata de la Unidad de Investigaciones Sensibles de la DEA en México. Con esta determinación soberana, se puso fin a casi 25 años de intromisión operativa directa de la DEA en las estructuras policiales federales del país. La desaparición formal de la SIU no canceló la presencia de la DEA en el país, sino que impulsó a la agencia antidrogas a virar hacia tácticas de espionaje e infiltración totalmente unilaterales y clandestinas, ignorando por completo la legislación penal nacional. Durante más de año y medio, previo a abril de 2023, agentes de la DEA coordinaron una vasta investigación secreta, introduciendo de manera ilegal a informantes y agentes encubiertos en la facción de los Chapitos, la célula criminal del cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La DEA estaba enfocando su prioridad en recabar pruebas directas sobre la importación de precursores químicos desde puertos de Asia, el procesamiento en narcolaboratorios clandestinos y la distribución de fentanilo en las calles de los Estados Unidos. La infiltración recurrió de manera prioritaria al empleo de cooperadores o informantes bajo contrato de la DEA, quienes introdujeron dispositivos electrónicos de espionaje en los círculos íntimos de los hijos del Chapo Guzmán.
El 14 de abril de 2023, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la presentación de cargos penales masivos en contra de 28 integrantes de los Chapitos en tribunales federales de Nueva York, Illinois y el Distrito de Columbia. El anuncio de los resultados de esta infiltración secreta desató la indignación del gobierno de México. El presidente calificó públicamente la operación de la DEA como una intromisión abusiva, arrogante e inaceptable. Acusó que la agencia realizaba labores de espionaje ilegal dentro de territorio soberano de un país extranjero, al margen de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de las dependencias mexicanas de seguridad pública. La responsabilidad operativa de la DEA tuvo también repercusiones trágicas para su propia red de informantes en territorio mexicano. El 21 de agosto del 2023, el influyente senador republicano estadounidense Chuck Grassley dirigió una enérgica carta al fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, Lisa Monaco. En esta misiva, Grassley reveló de manera contundente que al menos 2 de los principales informantes o cooperadores que la DEA había infiltrado con éxito en la cúpula de los Chapitos en México habían sido brutalmente asesinados por sicarios del cártel de Sinaloa luego de ser descubiertos. El legislador acusó al Departamento de Justicia de haber ordenado de forma deliberada a otras agencias de seguridad de investigación federales estadounidenses paralizar cualquier intento de captura o presentación de cargos penales tempranos contra los Chapitos con el único propósito de favorecer de forma exclusiva el expediente judicial que la DEA preparaba de manera unilateralmente ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Grassley cuestionó severamente que la directora de la DEA, Ann Milgram, justificara y mantuviera activas estas peligrosas infiltraciones clandestinas, aun cuando sus propios informantes ya habían sido asesinados en México, evidenciando una absoluta falta de coordinación con el gobierno mexicano y un desdén por la vida de sus propios activos de inteligencia en el campo de batalla de la guerra contra el fentanilo. Detrás del asedio operativo de la CIA, la DEA y la ATF, la Oficina Federal de Investigación, el FBI, ha mantenido un papel institucional de profunda asimetría y control en México. El origen de la injerencia estadounidense se remonta al largo mandato de J. Edgar Hoover como jefe de la Oficina de Investigación, la BOI, y posterior fundador y director del FBI desde el 10 de mayo de 1924 hasta su muerte, el 2 de mayo de 1972. Durante 48 años ininterrumpidos de gestión personalista, Hoover profesionalizó al FBI mediante la instauración de laboratorios forenses y un depósito central de huellas dactilares. Fue bajo la dirección de Hoover que el FBI formalizó el establecimiento de sus oficinas en embajadas extranjeras, conocidas como agregadurías legales, legal attaches, siendo la oficina de la Ciudad de México una de las primeras y más estratégicas de su red de inteligencia exterior. El FBI utilizaba este mecanismo de cooperación forense y policial para penetrar y alinear las capacidades de investigación del Estado mexicano a los intereses nacionales de Washington. Winston Scott sirvió originalmente en esta estructura de contraespionaje antes de pasar a la OSS y posteriormente fundar la red LITEMPO para la CIA. El acumulado histórico de estas operaciones e intromisiones unilaterales de las agencias de Estados Unidos en territorio nacional, las entregas controladas de armas de la ATF, los secuestros clandestinos de la DEA, los entrenamientos tácticos y encubiertos de la CIA y la recolección selectiva de inteligencia del FBI, generó una creciente tensión que alcanzó su punto de ruptura el 15 de octubre del 2020 con la captura en Los Ángeles del ex secretario de la Defensa Nacional de México, el general de división Salvador Cienfuegos Cepeda. La detención de Cienfuegos, instrumentada de manera unilateral y sorpresiva por agentes de la DEA sin dar aviso formal al gobierno de México, provocó un sismo político de dimensiones colosales que cimbró las estructuras castrenses nacionales. En respuesta inmediata a lo que fue interpretado como un golpe deliberado a la soberanía del Estado mexicano y de sus Fuerzas Armadas, el presidente impulsó una reforma de fondo a la Ley de Seguridad Nacional, aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre del 2020 y publicada en el Diario Oficial de la Federación. El propósito central de esta reforma legislativa fue someter el trabajo clandestino de las agencias estadounidenses a un marco normativo riguroso y transparente, eliminando los márgenes de discrecionalidad operativa que propiciaban abusos soberanos. El andamiaje normativo instaurado a partir de esta reforma restringe significativamente el espacio operativo de los agentes de la DEA, la CIA y el FBI en el país. Primero que nada, pérdida de inmunidad diplomática, obligación de entrega y compartición de información, monitoreo y reportes mensuales de actividades,
y la cláusula de suspensión de acuerdos bilaterales. La reconstrucción exhaustiva de las operaciones de seguridad de los Estados Unidos en territorio de México a lo largo del último siglo permite dilucidar 3 conclusiones fundamentales de carácter geopolítico e institucional. En primer lugar, se devela una persistente propensión de las agencias estadounidenses a actuar de manera unilateral y al margen de los tratados internacionales de extradición y cooperación bilateral, ya sea a través del secuestro de Humberto Álvarez Machaín, ejecutado por la DEA en 1990, de las entregas controladas de fusiles de asalto operadas por la ATF de 2004 a 2011, o de la infiltración clandestina de informantes en la facción de los Chapitos en 2023, Washington ha priorizado de manera reiterada la consecución de sus objetivos de seguridad interna por encima de los límites territoriales y el respeto al derecho soberano de su contraparte mexicana. En segundo lugar, la evidencia histórica demuestra que la sumisión o ocultamiento deliberado de información de estas agencias frente a las autoridades mexicanas ha derivado en graves consecuencias trágicas para el tejido social y la vida de miles de ciudadanos en México. La asimetría en el flujo de inteligencia provocó desastres humanitarios concretos, desde el reporte sesgado de la CIA de Winston Scott, que encubrió la responsabilidad del régimen en la matanza de Tlatelolco en 1968, pasando por el armamento extraviado de la ATF en la Operación Rápido y Furioso que alimentó la ola de asesinatos de los cárteles, hasta la nefasta filtración del director de la CIU cooptado, Iván Reyes Arzate, que derivó en la matanza de Allende por parte de los Zetas en 2011. Y en tercer lugar, la reforma a la Ley de Seguridad Nacional de 2021 y la posterior disolución de la unidad CIU de la DEA representan un punto de no retorno en la relación de seguridad bilateral. Aunque estas determinaciones de carácter soberano frenaron los abusos de las operaciones clandestinas de campo, también introdujeron fricciones significativas que han dificultado el combate coordinado contra el tráfico transnacional de fentanilo y de armas de fuego de asalto. La encrucijada histórica para el futuro de México radica en edificar un modelo de cooperación y seguridad de frontera con los Estados Unidos que resulte eficaz, equilibrado y fundado en el principio de la reciprocidad, impidiendo de una vez por todas que la geografía nacional siga siendo utilizada como un campo de juego libre para las operaciones secretas de las agencias de Washington. Un reporte especial de Pie de Nota.